Tenemos el placer de presentarles las grabaciones inéditas de los relatos del Dr. Watson sobre las extraordinarias hazañas del detective Sherlock Holmes. Los casos de Sherlock Holmes. Hoy les ofrecemos la segunda y última entrega de Un caso de identidad. Sherlock Holmes permaneció en silencio durante algunos minutos, con las yemas de los dedos juntas, las piernas extendidas hacia adelante y la mirada dirigida al techo. Después, cogió del estante su vieja y aceitosa pipa de arcilla, que era para él como una consejera, y una vez encendida, se recostó en su butaca, lanzando espirales de humo con una expresión de absoluta languidez en su cara. «Esa muchacha constituye un objeto de estudio muy interesante», comentó. «Ella me ha resultado más interesante que su pequeño problema, el que, dicho sea de paso, está bastante trillado. Si usted consulta mi índice, hallará casos paralelos. En Andover en el año 77 y algo parecido ocurrió también en La Haya el año pasado. Sin embargo, por vieja que sea la idea, contiene uno o dos detalles que me han resultado nuevos. Pero la propia muchacha resulta más instructiva. Parece que ha observado usted en ella muchas cosas que han sido completamente invisibles para mí», le hice notar. «Invisibles no, Watson, inadvertidas. Usted no ha sabido dónde mirar, y por eso se le ha pasado por alto todo lo importante. No consigo convencerle de la importancia de las mangas, de lo que sugieren las uñas de los pulgares, de los problemas cuya solución depende de un cordón de zapato. Veamos, ¿qué dedujo usted del aspecto externo de esa mujer? Descríbamelo». Llevaba un sombrero de paja de ala ancha y de color pizarra, con una pluma de color rojo ladrillo. Su chaqueta era negra, adornada con abalorios negros y con una orla de pequeñas cuentas de azabache. El vestido era color marrón, algo más oscuro que el café, con una pequeña tira de felpa púrpura en el cuello y en las mangas. Sus guantes tiraban a grises, completamente desgastados en el dedo índice de la mano derecha. En los zapatos no me he fijado. Llevaba unos pendientes de oro, pequeños y redondos, y en conjunto parecía tener el aspecto de una persona bastante acomodada, con una vida vulgar, cómoda y sin preocupaciones. Sherlock Holmes aplaudió suavemente con ambas manos y se rió por lo bajo. «Por Dios, Watson, está haciendo progresos. Lo ha hecho usted muy pero que muy bien. Es cierto que ha pasado por alto todo lo que tenía importancia, pero ha dado usted con el método y posee buen ojo para el color. Pero no se fíe nunca de impresiones generales, concéntrese en los detalles. Lo primero que yo miro son las mangas de una mujer. En el hombre quizá tiene mayor importancia la rodillera del pantalón. Según habrá podido usted advertir, esa mujer lucía felpa en las mangas, y la felpa es un material muy útil para descubrir rastros. La doble línea, un poco más arriba de la muñeca, en el sitio donde la mecanógrafa hace presión contra la mesa, estaba perfectamente marcada. Las máquinas de coser movidas a mano dejan una señal similar, pero solo sobre el brazo izquierdo y en la parte más alejada del dedo pulgar, en vez de marcarla cruzando la parte más ancha como la tenía esta. Luego miré su cara y descubrí en ambos lados de su nariz la señal de unas gafas a presión, lo cual me permitió aventurar mi observación sobre la corta vista que tiene y la escritura, lo que pareció sorprender a la joven. También me sorprendió a mí. Sin embargo, estaba a la vista. Me sorprendió mucho después de eso y me interesó, al mirar hacia abajo, el observar que, a pesar de que las botas que llevaba no eran de distinto número, sí que estaban desparejadas, porque una tenía la puntera con ligeros adornos, mientras que la otra era lisa. Una tenía abrochados únicamente los dos botones de abajo, que eran 5,
y la otra los botones primero, tercero y quinto. Pues bien, cuando una señorita joven, correctamente vestida en todo lo demás, ha salido de su casa con las botas desparejas y a medio abrochar, no es muy difícil deducir que salió con mucha precipitación. ¿Y qué más?, pregunté, vivamente interesado, como siempre me ocurría con los incisivos razonamientos de mi amigo. Advertí, de pasada, que había escrito una carta antes de salir de casa, pero cuando estaba ya completamente vestida. Usted se fijó en que el dedo índice de la mano derecha de su guante estaba roto, pero no se fijó, por lo visto, en que tanto el guante como el dedo estaban manchados de tinta violeta. Había escrito con mucha prisa y había metido demasiado la pluma en el tintero. Tenía que haber ocurrido esta mañana, o si no, la mancha de tinta no sería tan evidente en el dedo. Todo esto está resultando entretenido, aunque un tanto elemental, Watson, pero es preciso que volvamos al asunto. ¿Le importaría leerme el anuncio con la descripción del señor Hosmer Angel? Acerqué a la luz el pequeño recorte de periódico. Desaparecido la mañana del día 14 un caballero llamado Hosmer Angel. Unos 5 pies y 7 pulgadas de estatura, corpulento, tez cetrina, cabello negro con una pequeña calva en el centro, patillas y bigotes negros y espesos, gafas oscuras y ligera dificultad en el habla. La última vez que se le vio, vestía levita negra con solapas de seda, chaleco negro, reloj con cadena de oro tipo Albert y pantalones de tweed gris tipo Harris, con polainas marrones sobre botas rematadas con elástico. Se sabe que trabajaba en una oficina de Leadenhall Street. Todo el que pueda aportar información... «Con eso basta», dijo Holmes. «Por lo que hace a las cartas», dijo, pasándoles la vista por encima, «son de lo más vulgar. No existe en ellas pista alguna que nos conduzca al señor Angel, salvo la de que cita una vez a Balzac. Sin embargo, hay un detalle notable y que no dudo le sorprenderá. Que están escritas a máquina», hice notar yo. «No solo eso, sino que incluso lo está la firma. Fíjese en la pequeña y limpia inscripción de Hosmer Angel que hay al pie. Tenemos, como usted ve, una fecha, pero no la dirección completa, fuera de lo de Leadenhall Street, lo cual es bastante vago. Este detalle de la firma es muy sugerente. A decir verdad, podríamos clasificarlo de probatorio». «¿Y qué prueba?» «¿Es posible, querido compañero, que no advierta usted la marcada dirección que da al caso?» «Mentiría si dijese que la veo, a no ser que sea que lo hacía para poder negar su firma en el caso de que fuera demandado por una ruptura de compromiso matrimonial». «No, no se trataba de eso. Sin embargo, voy a escribir 2 cartas que nos sacarán de dudas a este respecto. Una para cierta firma comercial de la City y la otra al padrastro de esta señorita, el señor Windibank, en la que le pediré que venga a vernos aquí mañana a las 6 de la tarde. Ha llegado el momento de tratar el caso con los miembros masculinos de la familia. Y ahora, doctor, no podemos hacer nada más hasta que nos lleguen las contestaciones a estas 2 cartas, de modo que podemos dejar el asuntillo en el estante mientras tanto». Yo tenía tantos motivos para confiar en la incisiva capacidad de razonamiento de mi amigo y en su extraordinaria energía cuando entraba en acción, que di por sentado que debía existir un sólido fundamento para la tranquila y segura actitud con que se enfrentaba al singular misterio que se le había encargado resolver. Solo le he visto fracasar una vez, en el caso del rey de Bohemia y la fotografía de Irene Adler. Pero cuando recordaba el misterioso asunto del signo de los 4 y las extraordinarias circunstancias que concurrían en Estudio en Escarlata, me convencía de que no existía un caso demasiado complicado para que él pudiera resolverlo. Me marché y le dejé dando bocanadas a su pipa de arcilla, convencido de que, cuando yo volviese por allí al día siguiente por la tarde, me encontraría con que Holmes ya tenía en sus manos todas las pistas que le conducirían a la identificación del desaparecido novio de la señorita Mary Sutherland. Por aquel entonces ocupaba toda mi atención un caso profesional de extrema gravedad,
y estuve durante todo el día siguiente atareado junto al lecho del enfermo. No quedé libre hasta que ya iban a ser las 6 de la tarde y entonces salté a un cabriolé y me hice llevar a Baker Street, medio asustado ante la posibilidad de llegar demasiado tarde al desenlace de nuestro pequeño misterio. Sin embargo, me encontré a Sherlock Holmes sin compañía, medio dormido y con su cuerpo largo y delgado hecho un ovillo en las profundidades de su sillón. Un formidable despliegue de botellas y tubos de ensayo y el olor acre e inconfundible del ácido clorhídrico me indicaban que había ocupado el día en los experimentos químicos que tanto le gustaban. ¿Qué? ¿Ya lo ha resuelto?, le pregunté al entrar. Sí, era el bisulfato de bario. No, el misterio, le grité. Oh, eso. Creí que se refería a las sales que había estado manipulando. Como le dije ayer, en este asunto no hubo nunca ningún misterio, aunque sí algunos detalles de interés. El único inconveniente con el que nos encontramos es que, según parece, no existe ley alguna que permita castigar a este granuja. ¿Y quién era ese granuja y qué se propuso con abandonar a la señorita Sutherland? No había salido apenas la pregunta de mi boca y aún no había abierto Holmes los labios para contestar cuando oímos fuertes pisadas en el pasillo y unos golpecitos en la puerta. Ahí tenemos al padrastro de la joven, el señor Windibank, dijo Holmes. Me escribió diciéndome que estaría aquí a las 6. Adelante. El hombre que entró era corpulento y de estatura mediana, de unos 30 años de edad, completamente rasurado, de cutis cetrino, de maneras melosas e insinuantes, y con un par de ojos asombrosamente agudos y penetrantes. Disparó hacia cada uno de nosotros dos una mirada interrogadora, puso su brillante sombrero de copa encima del armario y después de una leve inclinación de cabeza se sentó en la silla que tenía más cerca. Buenas tardes, señor James Windibank, le dijo Holmes. Creo que es usted el que me ha enviado esta carta escrita a máquina citándose conmigo a las 6. ¿No es cierto? En efecto, señor. Me temo que he llegado con un pequeño retraso, pero tenga en cuenta que no puedo disponer de mi persona libremente. Siento que la señorita Sutherland le haya molestado a usted a propósito de esta minucia, porque creo que no es conveniente hacer públicos este tipo de trapos sucios. Vino muy en contra de mi voluntad, pero es una joven muy excitable e impulsiva, como habrá podido comprobar, y no es fácil frenarla cuando ha tomado una resolución. Claro está que no me importa tanto tratándose de usted, que no tiene nada que ver con la policía oficial, pero no resulta agradable el que se airee fuera de casa un pequeño contratiempo familiar como este. Además, se trata de un gasto inútil, porque ¿cómo va usted a encontrar a ese Hosmer Angel? Por el contrario, dijo tranquilamente Holmes, tengo toda clase de razones para creer que ya he logrado encontrar a ese señor. El señor Windibank experimentó un violento sobresalto y dejó caer sus guantes. Me encanta oír eso. Resulta curioso, comentó Holmes, el que las máquinas de escribir den a la escritura tanta individualidad como cuando se escribe a mano. No hay dos máquinas de escribir iguales, salvo cuando son completamente nuevas. Hay unas letras que se desgastan más que otras, y algunas de ellas se golpean solo por un lado. Pues bien, señor Windibank, fíjese en que se da el caso en esta carta suya de que todas las E son algo borrosas y que en el ganchito de la letra R hay un ligero defecto. Tiene su carta otras 14 características, pero estas dos son las más evidentes. Escribimos toda nuestra correspondencia en la oficina con esta máquina y por eso sin duda está algo gastada, contestó nuestro visitante, clavando sus ojillos brillantes en Holmes. Y ahora, señor Windibank, voy a mostrarle algo que constituye verdaderamente un estudio interesantísimo, continuó Holmes. Estoy pensando en escribir cualquier día de estos una pequeña monografía acerca de la máquina de escribir y sus relaciones con el crimen.
es un tema al que he consagrado alguna atención. Tengo aquí 4 cartas que, según parece, proceden del hombre que buscamos. Todas ellas están escritas a máquina, y en todas ellas se observa no solamente que las Es son borrosas y las Rs sin ganchito, sino que tienen también, si uno se sirve de los lentes de aumento, las otras 14 características a las que me he referido antes. El señor Windibank saltó de su asiento y echó la mano a su sombrero. Señor Holmes, no puedo perder el tiempo escuchando esta clase de charlatanería fantástica. Si usted puede encontrar a ese hombre, hágalo y avíseme después. Desde luego, dijo Holmes, cruzando la habitación y haciendo girar la llave de la puerta. Por eso le notifico ahora que lo he atrapado. ¿Cómo? ¿Dónde?, gritó el señor Windibank, y hasta sus labios palidecieron mientras miraba a todas partes igual que una rata cogida en la trampa. Es inútil cualquier cosa que intente hacer, verdaderamente inútil, le dijo con voz suave Holmes. No le va a ser posible escapar de esta, señor Windibank. Todo es demasiado transparente, y no ha sido precisamente un cumplido el decirme que sería imposible resolver un asunto tan sencillo. Siéntese y hablemos. Nuestro visitante se desplomó en una silla con el rostro lívido y un brillo de sudor por toda la frente. No constituye un delito, balbuceó. Mucho me temo que no. Pero entre nosotros, Windibank, ha sido una artimaña cruel, egoísta y despiadada, que ha llevado usted a cabo de un modo tan ruin como yo jamás había visto. Y ahora permita solo que repase el curso de los hechos y contradígame si en algo me equivoco. Nuestro hombre estaba encogido en su asiento, con la cabeza caída sobre el pecho, como una persona que ha sido totalmente aplastada. Holmes colocó los pies en alto, apoyándolos en la repisa de la chimenea, y echándose hacia atrás en su sillón con las manos en los bolsillos, comenzó a hablar, en apariencia más para sí mismo que para nosotros. El hombre se casó con una mujer mucho más vieja que él. Lo hizo por su dinero, dijo, pero además porque esperaba disfrutar del dinero de la hija mientras ésta viviera con ellos. Se trataba de una cantidad importante para gente de su posición y perderla habría equivalido a una diferencia más que notable. Valía la pena realizar un esfuerzo para conservarla. La hija era de carácter bondadoso y amable, cariñosa y sensible en sus maneras. Resultaba, pues, evidente que con sus buenas dotes personales y su pequeña renta no iba a permanecer soltera mucho tiempo. Ahora bien, ese matrimonio equivaldría a perder 100 libras anuales. ¿Y qué hizo entonces el padrastro para impedirlo? Adoptó la norma fácil de mantenerla dentro de casa, prohibiéndole el trato con otras personas de su misma edad. Pero pronto comprendió que semejante sistema no sería eficaz siempre. La joven se sintió desasosegada y reclamó sus derechos, terminando por anunciar su propósito terminante de concurrir a un determinado baile. ¿Y qué hace entonces su hábil padrastro? Concibe un plan que hace más honor a su cabeza que a su corazón. Con la connivencia y ayuda de su esposa, se disfrazó, ocultó sus penetrantes ojos tras unas gafas oscuras, enmascaró su rostro con un bigote y unas pobladas patillas, transformó el claro timbre de su voz en un susurro vacilante y, doblemente seguro a causa de la miopía de la joven, se presentó como el señor Hosmer Angel y ahuyentó a otros enamorados haciendo de enamorado él mismo. Al principio solo era una broma, gimió nuestro visitante. Jamás pensamos que ella se lo iba a tomar tan en serio. Es muy probable que no. Fuese como fuese, la muchacha se enamoró por completo y, estando como estaba convencida de que su padrastro se hallaba en Francia, ni por un solo momento se le pasó por la imaginación la sospecha de que fuera víctima de una traición. Las atenciones que con ella tenía el caballero la halagaron, y la admiración ruidosamente manifestada por su madre contribuyó a que su impresión fuera mayor. Acto seguido, el señor Angel empezó a visitarla, pues era obvio que, si quería obtener resultados, había de llevar la farsa hasta los últimos límites.
Hubo varios encuentros y un compromiso matrimonial que evitaría definitivamente que la muchacha dirigiera su afecto hacia ningún otro hombre. Pero el engaño no podía mantenerse por tiempo indefinido. Los supuestos viajes a Francia resultaban bastante engorrosos. Lo mejor era llevar el asunto a término de una forma tan dramática que dejase una impresión permanente en el alma de la joven y que la impidiese durante mucho tiempo poner los ojos en otro pretendiente. Por ello se le exigieron aquellos juramentos de fidelidad con la mano puesta en los evangelios, y por eso también las alusiones a la posibilidad de que ocurriese algo la mañana misma de la boda. James Windibank deseaba que la señorita Sutherland quedara tan ligada a Hosmer Angel y tan dudosa acerca de lo que había sucedido que, al menos durante 10 años, no prestara atención a ningún otro hombre. La llevó usted hasta la puerta misma de la iglesia y entonces, cuando ya no pudo llevar las cosas más adelante, desapareció oportunamente recurriendo al viejo truco de entrar en el coche de 4 ruedas por una portezuela y salir por la otra. Así es, señor Windibank, cómo se encadenaron los hechos, según creo yo. Mientras Holmes estuvo hablando, nuestro visitante había recobrado en parte su aplomo y al oír esas palabras se levantó de la silla y dijo con un frío gesto de burla en su pálido rostro: Quizá, señor Holmes, todo haya ocurrido de esa manera y quizá no. Pero si usted es tan agudo, debería haberlo sido lo bastante para saber que es usted quien está faltando ahora a la ley y no yo. Yo no he hecho en ningún momento nada punible, pero mientras mantenga usted cerrada esa puerta se expone a una denuncia por agresión y retención ilegal. En efecto, dice usted bien, la ley no le puede castigar, dijo Holmes, haciendo girar la llave y abriendo la puerta de par en par. Sin embargo, nadie mereció jamás un castigo más que usted. Si la joven tuviera un hermano o un amigo, él debería cruzarle las espaldas a latigazos. Por Júpiter, prosiguió, acalorándose al ver la expresión de mofa en la cara del hombre. Esto no entra en mis obligaciones para con mi cliente, pero tengo a mano una fusta de cazador y me está pareciendo que voy a darme el gustazo de... Holmes dio unos pasos rápidos hacia el látigo, pero antes de que pudiera echarle mano resonó en la escalera el ruido de unos pasos desatinados. Se cerró con un golpe estrepitoso la pesada puerta del vestíbulo y pudimos ver por la ventana al señor James Windibank que corría calle abajo a todo lo que daban sus piernas. ¿Habráse visto granuja más desalmado?, dijo Holmes riendo, al mismo tiempo que se dejaba caer otra vez en su sillón. Ese individuo irá subiendo de categoría en sus crímenes y terminará haciendo alguno muy grave que lo llevará a la horca. Desde algunos puntos de vista, no ha estado desprovisto de interés el caso actual. Todavía no acabo de ver las etapas de su razonamiento, hice notar. Pues verá usted, era evidente desde el principio que este señor, Hosmer Angel, tenía que tener alguna finalidad importante para su extraña conducta. Y también lo era que la única persona que de verdad salía ganando con el incidente, hasta donde yo podía ver, era el padrastro. También resultaba elocuente el que nunca coincidiesen los dos hombres, sino que el uno se presentase siempre cuando el otro estaba ausente. También teníamos los detalles de sus cristales de color y lo raro de su manera de hablar. Ambas cosas apuntaban hacia un disfraz, lo mismo que las patillas. Mis sospechas se vieron confirmadas por el detalle característico de escribir la firma a máquina, porque se deducía de ello que la letra era tan familiar para la joven que ésta la podría identificar a poco que se escribiese a mano. Comprenda usted que todos estos son hechos aislados, pero que unidos a muchos otros más, coinciden en apuntar a la misma dirección. ¿Y cómo se las arregló usted para comprobarlo? Una vez identificado el hombre, era fácil conseguir información. Sabía para qué empresa trabajaba. Cogí la descripción del periódico, eliminé todos los elementos que pudieran atribuirse a un disfraz, como las patillas, las gafas y la voz, y la envié a la empresa, con el ruego de que me comunicaran si alguno de sus viajantes correspondía con esa descripción. Yo ya había reparado en las peculiaridades de la máquina de escribir y escribí al individuo en cuestión a la dirección de su oficina pidiéndole que viniera aquí. Tal como esperaba, su respuesta llegó escrita a máquina y mostraba los mismos triviales pero característicos defectos.
En el mismo correo recibí una carta de Westhouse and Marbank, de Fenchurch Street, comunicándome que la descripción coincidía en todos los puntos con su empleado James Windibank. ¡Voilà! ¿Y la señorita Sutherland? Si se lo cuento, no me creerá. Recuerde usted el viejo proverbio persa. Corre peligro quien le quita su cachorro a un tigre y también corre peligro quien le arrebata una ilusión a una mujer. Hay tanta sabiduría y tanto conocimiento del mundo en Hafiz como en Horacio. Un caso de identidad, de Sir Arthur Conan Doyle.